Cuando estoy yo acá, las cosas no están, me parece, tan afiladas, como cuando está Gonzalo. Che, bueno, hoy ahí ampliamos la cámara y estamos todas. Me falta una, pero está llegando. En un ratito sí, está en camino. Y bueno, viste, no es lo mismo ser madre, emprendedora, luchadora, llevar adelante proyectos, que, bueno, simplemente dedicarte a la casa como era hace un tiempo atrás y quieren volver a poner esa imagen o esa escena de nuevo adelante. Estamos acá con quienes van a llevar adelante tal vez por muchos años más, pero ya me estoy anticipando, nuestras luchas feministas, referentes, ¿sí? Del feminismo por ahí acá en Tierra del Fuego. Una de ellas es Natacha Aldala. ¿Cómo estás, Nati? Muy buenos días. Muy bien, Caro, gracias por la invitación. Bien, y también está Silvia Satz. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Caro, ¿cómo estás? También gracias por la invitación, a vos y a Gonzalo. Bueno, ambas estuvieron en el Encuentro Provincial de Mujeres este fin de semana pasado, ¿es así? Ambas y por suerte muchas más. Fuimos más de 100 mujeres. Ajá. De acá y de Río Grande también. De acá y de Río Grande, lamentablemente compañeras de Tolwyn vinieron 2 o 3, no me acuerdo. Pero bueno, el encuentro era provincial, es provincial, y el año que viene sí se va a hacer en Tolwyn, porque además son 10 años del femicidio de Nilda Núñez, así que queremos hacerlo allá, porque esa es la idea, rotar de ciudades con la organización de toda la colectiva, no de toda, pero de una gran mayoría de la colectiva feminista. Bien, excelente. Bueno, y de cara a lo que es ya el encuentro plurinacional en Corrientes este fin de semana. Así que, bueno, que es también movilizante en un contexto, vamos a decir, en medio de incertidumbre, puede ser, o estoy poniendo palabras en su boca. Sí, no sé si incertidumbre. Yo creo que en un contexto de extremada brutalidad, de extremada crueldad, de un gobierno nacional que lleva... Perdón. Sí. No te preocupes. No sé si se escucha bien ahí. Ahora sí, perfecto. Estamos hablando de un gobierno nacional que lleva adelante políticas de ajuste, que lleva adelante una violencia sistemática, no solamente contra las mujeres y diversidades, sino también con todos los espacios que tienen algún aspecto de vulnerabilidad. Yo siempre recuerdo que todos los miércoles le pegan a los jubilados porque quieren cobrar una jubilación mínima digna y acorde a sus necesidades, y la verdad que es una bestialidad que desde lo institucional se ejecute tanta violencia. Estamos hablando de un gobierno nacional que ha cerrado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, que ha cerrado programas que lamentablemente son cientos de trabajadoras y trabajadores que se quedaron afuera de un espacio laboral, que lo único que hacía era tratar de achicar y de disminuir las situaciones de violencia de género. Y que venía logrando números positivos, o sea, había logrado modificar. Totalmente. Sí. Había logrado números, digo, y esa baja, como bien dice Natalia, del Ministerio de las Mujeres, del INADI, digamos, y de un montón de espacios, también ha llevado... Primero dio de baja a un montón de programas, como era el programa Acompañar y un montón de programas que acompañaban a mujeres en situación de violencia, que habían atravesado situación de violencia, y además no se están cumpliendo, leyes que deberían cumplirse, como la ley Brisa, que es, por ejemplo, la que tiene que dar un sustento económico a aquellas niñeces que por causa de femicidio se quedaron sin su madre. Esa ley no se está cumpliendo, como infinidad de leyes que no se están cumpliendo, y además el aumento de femicidios que está ocurriendo a nivel país. Estamos en noviembre y hablamos de más de 200 femicidios en todo el país. Digo, porque vamos recordando los últimos, el terrible que fue el de las 3 niñas, digamos, que pasó, vamos recordando eso, pero vamos olvidando otros, ese señor, digamos, que mató a la madre y a... Sí, el que se fue a Uruguay con la criatura. Exacto. Que se quiso fugar a Uruguay, que pertenecía a un movimiento de varones unidos. De varones unidos, digo, esos discursos de odio que de alguna manera
podía parar el Ministerio de las Mujeres y todos los programas, tal como dice Natalia, que tenía el Ministerio de las Mujeres, que fue un logro de las mujeres que existiera porque la verdad que todas las luchas que hemos conquistado fue por estar en la calle, por salir, no digo todos los días, pero salir mucho. Así se consiguió la ley del aborto, que hoy está en peligro. Y la visibilización de cada una de las problemáticas, ¿no? Y machacar sobre lo mismo muchísimas veces, porque hay temáticas que yo creo que hasta estamos aburridas de hablarlas, pero que no podemos dejar de comentarlas por una cuestión de que hay gente que todavía no se entera. Majo, te integras a la mesa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Majo Pasos, que también perteneces a otros colectivos, ¿no? Pero bueno, hoy sí, representando a las mujeres, y por ahí el fin de semana en estos talleres y en estas mesas que se hicieron en el encuentro provincial, ¿de cuáles participaste? Estuve coordinando el taller de valor del cuidado. Ajá. Porque bueno, que fue uno de los más, creo que los más convocantes. Hubo más convocantes, pero la verdad es que sí, lo que se generó fue un lindo debate, porque bueno, el cuidado en sí es algo que está sumamente feminizado en todos los órdenes, y bueno, con respecto a lo que decían las compañeras, políticas muy importantes como el cuidar en igualdad, que también este gobierno se la llevó puesta, y tenemos la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció hace muy poquito, en el mes de agosto, el cuidado como un derecho humano básico y fundamental. Entonces era muy importante en este momento incluir ese taller y poner estos temas en discusión. El cuidado en 3 órdenes básicos, que es el autocuidado, el cuidado personal, el cuidar y el ser cuidado, ¿no? Esos 3 derechos básicos, y bueno, en todas las formas en las que por lo menos surgió en el debate el día sábado. Bien, pero que es un temón que sigue, que hoy es impresionante, pero es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, que hoy se sigue calando hondo en lugares que uno dice, ya estaríamos, ya conocemos de qué se trata. ¿O no, Natalia? Sí, pero bueno, tomo lo que decía Majo con respecto a los cuidados y con respecto a lo que me mencionabas, Caro, hace un momento de lo que está pasando a nivel nacional. Y justo venimos trabajando con una compañera en un informe que tiene que ver con lo que fue la moratoria jubilatoria. Cuando se crea la moratoria en el año 2004, fue sorpresivo la cantidad de mujeres que demandaban la posibilidad de acceder a la jubilación, y por eso pasó a ser la jubilación de las amas de casa. Claro. ¿Se acuerdan? Entonces, eso fue una política pública que impactó directamente en la posibilidad de reconocer que las mujeres, a pesar de haber trabajado toda su vida, no tenían los aportes necesarios. O sea, fue una política que tal vez sin quererlo el gobierno en aquel momento desnudó que las tareas de cuidado pegaban fuerte sobre las mujeres. Sí. Porque yo entiendo que la dinámica original era reconocer y meter en el sistema jubilatorio a gente que tal vez había sido negreada. Sí, o no llegaba con los años de aporte. Pero quedó en evidencia que ahí había una cosa también de los trabajos de cuidado. Exactamente, de desigualdad estructural, sobre todo con las mujeres, y también recordemos que en lo que fue el periodo de 2019 al 2023 se reconoció también dentro de la moratoria los años de aporte por tareas de cuidado. Claro, y ahí se reconoce institucionalmente desde el gobierno nacional que las tareas de cuidado también son trabajo. Y eso fue sumamente importante, y hoy estamos con un gobierno nacional que desechó totalmente la moratoria jubilatoria, y ni que hablar del reconocimiento de la desigualdad estructural que atraviesan las mujeres. Claro. Sí, digamos, para los que no estaban al tanto de que fue un derecho adquirido por nuestras ciudadanas, al llegar a la edad jubilatoria, que se les reconocía 1 año de aporte por cada hijo nacido, vivo, y 2 años de aportes en el caso de los cuidados de personas, de hijos con discapacidad. Entonces, esa ampliación de derechos, eso que respeta lo que dice nuestra Constitución, que el derecho debe ser progresivo, hoy vemos que ya hubo mujeres que cumplieron 60 años y por no tener la previsión de haber comprado aportes antes o por no poder acceder por otras circunstancias, van a tener que esperar a la PUAM, que es la pensión única del adulto mayor, que es mínima,
Sí, es menos que la mínima, de hecho. Exacto. Es Está en muchísimo 200. menos que la menos, jubilación es mínima. muchísimo Ujú. menos Sí. que la jubilación mínima, sí. Y además que con lo que se viene de la reforma laboral, porque son todos temas que se pusieron en discusión el fin de semana, el sábado, en los distintos talleres, con la reforma laboral sabemos que vamos hacia un sistema mucho más perverso, donde no vamos a poder ejercer estos derechos fundamentales ni de cuidar ni de ser cuidadas. Ahora, cuando veía la convocatoria, y lo hablamos creo que el mismo lunes, y éramos tres, tal vez, tres agrupaciones, las que marchamos el sábado, el post, bueno, estos talleres, estas mesas, el Encuentro Provincial de Mujeres, no veía un numerazo. Estaba la gente también de la organización canábica, estaban también, bueno, el colectivo LGBTIQ, que es quien convocó a la marcha a las 4:30, y estaban todas las mujeres que habían participado del encuentro. No, y no, así, no todas, pará. No todas, Digamos, bueno. en la escuela había mucho más gente, hubo compañeras de Tolwyn y Río Ah, Grande que se que tuvieron por que ir. cuestiones de ruta Sí. eligieron irse antes. La verdad Sí. es que hubiésemos sido un número más importante, por lo menos el aporte desde la colectiva en número, sí. pero bueno, hubo compañeras que tenían que volver a Tolwyn y a Río Grande. Ok, no, igualmente no atento contra el número, pero sí me pareció que había gente que por ahí no estaba, y que el número yo lo esperaba un poco más abultado. O sea, yo La siempre del espero 1 de fiesta. febrero fue mucho más convocante. Voy a fue preguntarlo mucho yo de más otra manera, concurrida. porque soy más... Dale. ¿Hay un retroceso en el nivel de participación y de militancia de los grupos que representan los derechos de las personas, ya sea de las mujeres, los feminismos, o también, ¿por qué no?, de la comunidad LGBT? ¿Ustedes Mira, ven que hay un retroceso en esta cosa de yo la no- batalla cultural? No sé todo si eso? puede que haya un retroceso, pero también tenemos que pensar que esta situación de precariedad que se está viviendo a muchas compañeras les impide participar porque tienen pluriempleo. O sea, algunas tenían un trabajo y con ese trabajo y el de su pareja, suponiendo que lo estuvieran o sola, podían sostener su familia. Hoy muchas de esas mujeres, muchas compañeras, digamos, con las que yo hablo, que algunas son profesionales, otras no importa, digo, tienen que, aparte del trabajo formal, que algunas tienen la suerte de seguir teniendo, porque muchas ya no lo tienen, tuvieron que buscar otros medios de supervivencia. Además tienen que cuidar infancias, porque muchas de ellas están solas, entonces no les permite el participar, digamos. Yo no creo que, puede ser que haya habido un retroceso, pero creo que una de las grandes causales de ese retroceso es esto, que las compañeras no pueden participar de los espacios porque tienen que trabajar, porque hoy no se llega a fin de mes. Sí, Teniendo igual, un empleo han tenido que salir a feriar Sí. o hacer algún emprendimiento que les generara un ingreso extra para, además de pagar el alquiler y la escuela de los pibes, poder morfar, básicamente, para decirlo bien en criollo, Sí, porque sí. eso es lo que estamos viendo. Sí, igual otra cosa, y que también más allá de lo que comentaban Sil y Majo, es importante decirlo, el nivel de violencia que se atravesó en las últimas movilizaciones, tanto del Orgullo como del colectivo feminista, fueron tremendas. Nos tiraron los autos encima, atentaron contra nuestras vidas. Y eso, para una persona que participa activamente o que no participa activamente de un espacio de militancia, pero pero que va a sí la le gusta marcha, capaz. acompañar Sí. a la marcha, quizás con sus hijos, con sus hijas, o lo que sea, es un peligro de vida. Entonces, en eso también tenemos que poner el ojo, porque estamos hablando de que se sigue como habilitando esos espacios como un espacio más para ejercer violencia. Y la realidad es que no sucedió solamente acá en Tierra del Fuego, sucedió a nivel nacional también. La Marcha del Orgullo fue mucho menos convocada de lo que suele ser Sí, habitualmente. sí, totalmente. Y tenemos que, o sea, por eso digo, cuando tenemos que como pararnos un poco más encima, ¿viste? Como con el dron y ver un poco más allá. Que se esté legitimando la violencia como modus operandi de ejercer un gobierno nacional también hace que la gente no se anime tanto como antes. O sea, digo, la conclusión puede ser que hay múltiples causas, Sí, pero total. en todas lo que yo resumo es porque también hacer que una persona tenga que tener 2 o 3 trabajos también es violento en algún punto. Total. No, Hay una situación que conspira contra la posibilidad de participar.
Es violento y Exactamente. atenta contra la salud. O sea, tenemos compañeros y compañeras de militancia de las distintas militancias muy detonados intelectualmente, porque la verdad es que la batalla cultural desgasta mucho intelectualmente, mentalmente. Tener que salir a volver a poner palabras sobre temas que creíamos que ya teníamos como sociedad un poquito más concluidos, más afianzados, pero además el desgaste emocional y anímico que está atravesando a muchos compañeros y compañeras con el poco acceso a la salud mental que tenemos en la ciudad, en la provincia y en el país. Sabemos que las asociaciones de psicólogos, de psiquiatras también están detonadas, entonces estamos tan atravesados por esta crisis que no es solo económica, sino que el impacto también es emocional, físico, mental, y obviamente eso hace que como sociedad estemos cada vez más fragmentados, porque uno ¿qué hace? Se cuida su cuero. Y sí. Intenta al menos cuidar su cuero y proteger a los que tiene más cerca. Entonces, cuando una compañera te llama y te dice, no estoy en condiciones hoy de ir a marchar, acá no estamos para juzgar a nadie, estamos para decirle, compañera, ¿qué necesitas en este momento? ¿Que yo vaya a la marcha por las dos o que vaya a tu casa y que te abrace? Sí. No, está bien, pero eso Bueno. en términos personales lógico. Ahora, eso tiene una lectura política, que es lo que está ocurriendo es que un sector de la sociedad muy importante que hace algunos años atrás, políticamente hablando, avanzaba, es decir, lograba conquistas de leyes, de herramientas, de políticas públicas, porque eso en definitiva también es un colectivo social, transversal, sin conducción, todo lo que vos quieras, pero en definitiva es eso, a una situación en la que lo que está ocurriendo ahora es de retroceso. Sí. Sí. ¿Cómo se hace o qué es lo que discuten o qué es lo que piensan de qué es lo que están discutiendo de cómo hacer para volver a recuperar la iniciativa? Bueno, eso lo charlamos un poquito en la comisión de la organización del próximo encuentro. Ajá. Una de las cosas que debatíamos es cómo nos damos las estrategias para sumar más compañeras. En todo este contexto que mencionaban las chicas, que mencionabas vos, hay una realidad, y que es que venimos como avanzamos, pero cuando retrocedemos lo hacemos a pasos agigantados. Claro. Y es terrible, porque en cada logro nuestro que decimos, bueno, ya tenemos esto, no, volvemos para atrás con leyes que vulneran nuestro derecho, con situaciones violentas que nos vulneran permanentemente. Y pensar las estrategias es algo que también nos ponemos al hombro, porque siempre nosotras como feministas decimos, bueno, encima tenemos que educar, encima tenemos que hacer esto, encima tenemos... ¿Viste? Como que siempre nos cargamos toda la mochila, y hoy nuestra principal preocupación es cómo nos damos las estrategias necesarias para que cada vez más mujeres y disidencias se sientan representados. Bueno, en el caso del Encuentro Provincial de Mujeres dijimos, bueno, empezamos a trabajar en junio, abrimos la participación a una comisión organizadora que sea provincial, y que todas las personas que quieran ser parte de esa comisión y poner su voz y poner su mirada también, porque entendemos que tiene que ser, además de provincial, tiene que tener una mirada interseccional y plural. Y en ese sentido, sí, desde los feminismos, desde la colectiva, nos seguimos dando las estrategias para que eso suceda. De alguna manera también, hablando del acompañamiento, sienten que de otros sectores, inclusive cuando hay movilizaciones por el trabajo, en este caso que también tuvimos problemas con la universidad, la colectiva feminista como que siempre está y es un poco la referencia de, che, las tipas están siempre. Es que nosotros Del no otro solo lado. decimos esto de la interseccionalidad y la transversalidad, La lo ejercemos permanentemente. Exactamente. Estamos siempre, porque hay una convocatoria de discapacidad, Están. porque cuando preguntan, ¿dónde están las feministas? Estamos en esas convocatorias. Hay una convocatoria para defender la universidad pública. Muere una estamos las mujer feministas. atropellada en Uzbekistán. ¿Dónde están las feministas? No, siempre estamos. Y nos pasaremos todos los pueblos que haya falta pasarse, porque la realidad es que esta desigualdad estructural que nosotros atravesamos y que pocas personas ven, es algo que no es una conquista que, bueno, la logramos y ya. No, es como que siempre tenemos que estar en debate, Sí. siempre tenemos que estar en la lucha. Vos Pasó sabés que- con la campaña del aborto. A ver, festejamos, celebramos que salió la ley del aborto. Sí. Llegó el momento de ponerla en práctica
y un montón de médicos de la provincia, sobre todo en Río Grande, No, creo Río que al Grande día de hoy sí, no igual. tienen un Salió En médico. Río Grande, no, Comisión. digamos, el hospital de Río Grande, si bien la ley no lo permite, porque un hospital, digamos, un hospital no puede ser objetor, sí puede ser objetor un médico, Claro. pero la institución no puede ser objetora. O sea, el Estado debe ocuparse de que si una mujer o una persona gestante decide hacerse un aborto, la institución debe garantizárselo. Ha llegado a pasar que las han derivado fuera de la provincia y si no, las mandan a Ushuaia, Claro. por lo que implica que Ushuaia, con los pocos médicos que hay que no son objetores, está colapsada. Sumado a que por esta baja de todos los programas no llegan más los insumos a la provincia. Los insumos venían a nivel nacional. Esos insumos no llegan más. Entonces, en la mesa que yo estuve coordinando con otras compañeras, que era de ESI, aborto, parto respetado, bueno, era como tratamos de juntar porque también no podemos hacer como hace el Encuentro Nacional 100 y pico de talleres. Sí, estaba por mencionar algunos. Obviamente Silvia es una compañera que está mucho más comprometida con la campaña, pero también conocemos de que hay situaciones que les dan la receta para comprar las pastillas y hacen toda una peregrinación por las farmacias de la ciudad para conseguir. Hasta hace poco en las farmacias de Tolwyn directamente no existía el acceso a la pastilla para el aborto. Entonces, y esto nos viene sucediendo en otros espacios. Conseguimos la Ley Nacional de Cannabis, tenemos la Ley Provincial de Cannabis para uso medicinal. Hace muy poquito, bueno, hablamos del tema de la reglamentación de la ley y, sin embargo, no se llama médicos objetores de conciencia, pero la verdad es que si un médico de la provincia, ya sea del sistema público o el sistema público-privado, se encapricha y no quiere estudiar el sistema endocannabinoide y no puede recetar cannabis, te limitan el acceso a la salud y a tu decisión de qué tratamiento es el que querés hacer. Entonces, hoy nos estamos encontrando con eso. Tenemos la ley, tenemos la reglamentación, pero no tenemos suficientes profesionales en el programa canábico provincial que trabajen que se comprometan con el programa, que trabajen directamente con los pacientes. Entonces hay esperas de 2 y hasta 3 meses. Y bueno, eso es un montón. Sí. Ahora, a todo esto se van sumando, si eso se suma también a cosas que hoy se empezaron a dar baja, como subsidios o leyes que quedaron muy stand-by, ¿cuáles tendrían que mencionar como primordiales? Bueno, se está hablando que quieren dar de baja a la UH. Digo, la UH, si bien ha sido muy criticada, porque yo me acuerdo cuando salió era que las mujeres nos embarazamos para cobrar la UH como si con una UH se pudiera vivir, digamos. Hoy está en peligro eso. También es una de las leyes que quieren derogar. Las mujeres no nos embarazamos para cobrar una OH, eso es seguro, pero era una ayuda, porque tampoco es mucho menos que una jubilación mínima, se paga hasta 5 hijos, si tenés 6, el sexto no, si tenés 7 entras para cobrar por madre 7 hijos. Si tenés 7, Javier Milei sería el padrino. Claro. Bueno, Qué fuerte. encima. Así que hay que tratar de evitarlo. Claro. No, bueno, de hecho, que yo quedara ha bajado embarazada bastante la sería un natalidad, milagro. así que... Si yo quedara embarazada sería un milagro, Sí. pero digo, si tuviera 7 hijos, creo que me voy del país para tenerlo, para que no sea mi ley. Pero, comentario aparte. Pero, digamos, también esa ley está en peligro, que ayuda a un montón de mujeres que seguramente no viven solo de eso, más allá de que Obvio. se hable de todo esto, pero también es una ayuda para un montón de mujeres que crían solas a sus hijos, porque eso es en general lo que pasa. Y bueno, eso es lo que vos preguntabas, es otra de las leyes que está en peligro. Así como la ley, digamos, quieren sacar el monotributo y que sean... Y tantas otras cosas. Me iba a meter de lleno en los talleres, como un poco hablando de lo que decías vos, Natacha, que hay temáticas que hay que hacerlas visibles, hay que tratarlas y hay que abrir el paño. Y me voy a meter en algo que hoy en día, en donde
vemos el reel que subimos del fin de semana, el de la marcha, hay unos comentarios que uno no espera, o una no espera, y si yo llego a leer los talleres que hay de este encuentro, bueno, me parece una tontería. Yo me metería directamente de lleno en cómo hoy afecta la ultraderecha en varones, y cuando hablamos de votaciones, hablamos de que las mujeres son las que hacen la diferencia a la hora de votar y no votan a la ultraderecha. Y que justamente hay todo un momento bastante claro a nivel político en las mujeres. Te digo porque, por ejemplo, si tengo que uno de los talleres es negritud, afrodescendencia y antirracismo. Ese es un taller. Y claro, pero Agustín Laje se muere si escucha Se eso. pega un corchazo y Se dice, pega un a eso van corchazo. las mujeres, a perder el Te tiempo. manda a gendarmería. ¿No? Claro. Bueno, pero interesante también Identidades es... marrones. Sí. O sea, Interesante todo eso. también es que hace varios años, creo que fue en Mar del Plata en el 2015, que pudimos, digo, porque fui parte de Mar del Plata 2015, pudimos Qué bueno. volver a instalar el taller de Mujer y Justicia, que estuvo un montón de años vedado, donde iban autoridades, no sé, secretarias de juzgados de, no sé, de Tucumán a romper los talleres. mirá. Porque cómo se nos ocurre a nosotras las feministas cuestionar las decisiones judiciales o cómo debería ser, porque las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué justicia tenemos y qué justicia queremos? Ajá. ¿No? Más allá de la perspectiva de género. Y es muy importante porque si no ponemos en debate que no todo es responsabilidad de los ejecutivos, ya sea nacional, provincial o municipales, nos estamos perdiendo de que tenemos una legislación que hasta podría ser excesiva, ¿sí? Tenemos muchísimas leyes en nuestro país, pero cuando los ejecutivos no las aplican correctamente, no las reglamentan y no le asignan presupuesto, tiene que haber un poder judicial a donde uno pueda ir a reclamar para que esas leyes se cumplan. Y no está sucediendo en todos los casos. Y el acceso a justicia cada vez se limita más cuando hasta para hacer un juicio de lo que antiguamente era un juicio de alimentos, te piden una declaración jurada de ingresos y si ganás más de determinado monto, la Defensoría Pública te manda un abogado particular y con qué lo pagamos. Wow. Entonces, todas esas Impresionante. cosas surgen en los encuentros. Nosotras estamos debatiendo, sinceramente, poder tener algún grado de participación en la proyección de la política pública, pero también en la asignación del presupuesto. A nosotras no nos convocan para sentarnos a debatir el presupuesto de la provincia. Pero ¿y por qué tendrían que convocarnos? Perdón, Y cuando decís quizás- nosotras es las mujeres o las mujeres de la justicia. No, bueno, ni a las mujeres ni a los varones de la justicia prácticamente, porque hace muchísimos Ok. años que los representantes de los sindicatos judiciales de la provincia no participan de la Ok. discusión del presupuesto, ni siquiera del Poder Judicial. Ahí, sí, ahí están los jueces del Superior Tribunal. Y los secretarios de superintendencia y coordinación, pero nosotras como representantes de los colectivos, digamos, hay una pata que se la están olvidando, que son, a ver, lo decía en la doctrina el general Perón, las asociaciones libres del pueblo, hoy las conocemos como ONGs, pero estamos hablando de lo mismo. Y más allá de que tengas o no una organización y un librito firmado por la IGJ, me parece que el laburo que venimos haciendo desde la colectiva feminista en el territorio hace tantísimos años, y más allá de que todas venimos de diferentes extracciones y colores políticos, Exactamente. partidarios, más allá de donde Está trabajemos. bueno que se aclare eso porque también eso es uno de los grandes Sí, señalamientos, ¿no? Me parece que es importante, es súper importante aclarar esto. Nosotras tres, cada una venimos de espacios político partidarios, digo, porque Sí. también hay que entender que el feminismo es político. Sí, está Sí, bueno. sí, El sí. feminismo no es Apartidario. apartidario. Otra de El las cosas que hay que feminismo, aclarar el feminismo, todos los años. el No feminismo nos es juntamos político. a tomar tecito y leer poesía. Claro, no leemos poemas de Bueno, amor. sí, y todo. algunas poesías poemas sí, pero un leemos, poquito más protestantes. ¿viste? Pero digamos, todas venimos de espacios absolutamente diferentes. Venimos de organizaciones feministas diferentes. Pero costó muchísimo, debemos reconocerlo. Fueron discusiones muy arduas, pero logramos acuerdos básicos. O sea, nosotras no nos peleamos
política partidariamente. Sí, sí, sí. Digo, para que suena medio, pero es así. Sí. Todas sabemos y respetamos el espacio de cada una venimos. Y cada una en la organización a la que pertenece hace sus movidas y por supuesto invitamos a todas, y ese es también un acuerdo al que llegamos desde la colectiva. Todas acompañamos lo que hace cada organización, en la medida que podemos, por supuesto. Algunas pueden más, algunas pueden menos. Pero es cierto lo que dice, nosotras nunca somos convocadas absolutamente para nada. Bueno, no tenemos ley de paridad en Tierra del Fuego. Bueno. Nuestra ley provincial de paridad Sí. está ahí, nuestro proyecto, digamos, Sí. está durmiendo ahí en un cajón, más allá de que conseguimos desde el colectivo de paritaristas ganar una pulseada muy importante, que fue la de tener un consejo deliberante integrado completamente por hombres. Entonces, damos las batallas cuando preguntan, ¿dónde estamos las feministas? Y capaz que nos van a encontrar en la puerta de algún juzgado haciendo una presentación para hacer valer nuestros derechos, o con suerte, como nos pasó en el 2019, perdón, cuando pudimos celebrar que, claro, en marzo del 2019 pudimos celebrar que íbamos a ir a elecciones ese año y que se iba a respetar la paridad en los cuerpos colegiados de la provincia, porque habíamos dejado un antecedente. Estamos haciendo el laburo, por ejemplo, de aún cuando hay un usurpador en una banca de diputado nacional en el Congreso, seguimos peleando y esperando que la Corte responda, porque esa banca le pertenecía a una mujer es Dalila Nora. Pero la crítica de los que se preguntan dónde están las mujeres no se lo preguntan en esos casos. No. Ahí no quieren que estés. No, quieren porque que ahí estés le en estamos otro lado. rompiendo los Claro, quieren que estés en otro higos, lado. Ahora, ¿viste? yo diría, Claro. medio a modo de provocación, si el colectivo, los colectivos de las distintas reivindicaciones sociales, porque hay un montón, están los ambientalistas, están las personas con discapacidad, bueno, las ONG, como decías vos, deberían tener un lugar para opinar, por ejemplo, en materia presupuestaria, que le impide hoy es el Día del Hombre, creo también. ¿Con B larga o con B corta? Hombres, con B corta y sin H. Hombres Unidos con B corta y sin H. Así se llama mi organización. ¿Qué me impide a mí? ¿Por qué no me pueden invitar a mí también? A decir que yo considero que el aborto y la pastilla del día después rompe la familia. Sos jodido, ¿eh? Vos querés que esto se Bueno, prenda sí. fuego. La Nosotros verdad que quiero que se invitamos, prenda- pero no, después pero arrugan ¿sabes- en el debate, ya ¿Sabés nos ha por qué quiero que se pasado. prenda fuego? Porque ese es el terreno de discusión Mirá, que te la estamos puedo teniendo. contestar, esa te En la la puedo provincia de contestar Buenos Aires yo. lo están matando a Krep, Sí. no sé cómo se llama, Nicolás Krepla. porque están haciendo talleres para que los hombres se hagan la vasectomía, y entonces te corren en todos lados, hasta el sector del peronismo ultraconservador, que quieren romper la familia, que no sé No, qué, esto es como, ¿qué es más importante? Si castrar a la perra que tiene 7 perritos o castrar al perro que en un mismo día te puede, al perro macho, que en un mismo día te puede preñar no sé cuántas perras. Bueno, Pero, cuando mirá, hablamos de batalla cultural, hablamos de ese tipo de discusiones. esa te la voy a contestar yo. Cuando estábamos con la campaña del aborto permiso, compañeras, cuando estábamos en la campaña, ustedes y mucha de la gente que está del otro lado sabe que yo milito hace muchos años en el colectivo de discapacidad, tengo un hijo con discapacidad, y cuando empecé a andar con mi pañuelito verde, en el 2017, 2018, un militar retirado, no recuerdo ahora, pero que había tenido muchas tiras, muchas jerarquías, me cuestionó que cómo yo, y lo voy a decir en este tono, ¿no? Siendo Cómo madre. yo, siendo madre de un hijo con discapacidad y que luchaba y peleaba por los derechos de tantas chicos De la con vida. discapacidad, se me ocurría andar con un pañuelo verde y que si yo hubiese matado a mi hijo en mi vientre. Sí. Es La muy mezcla. fuerte el cuestionamiento. Claro, Y si uno lógico. y la verdad es que yo, porque tengo unas compañerazas que me acompañan y me sostienen diariamente, porque estamos siempre conectadas, porque sabemos que nos enfrentamos a estas cosas, pero una persona que no está tan bien parada
Y bueno, es lo que Flaquea. pasa, ¿no? Duda, porque las personas que estuvieron el 8 de marzo y saben que no una, no dos, 3 veces nos tiraron los autos encima, lo piensan antes de volver a ir a una marcha. Y en esa es en la que juegan. Y la verdad es que lo que faltó ese día fue el acompañamiento de tránsito del municipio, que no sé si sabemos hasta ahora por qué en el 8 de marzo no se presentó, y este fin de semana sí estuvo, Sí, estuvo y la bien, marcha estuvo muy atento. fue en absoluta tranquilidad. Sí, de hecho había alguien que estaba ahí en plena Maipú tocando bocina. Entonces, como cuando loco, hablamos de la presencia del sacado, Estado, de y la le digo a la de tránsito estuvo ahí como al toque, le cruzó y el auto. re como bien, y diciendo, las bueno, compañeras No, eso corrían está de una bien, pero punta a yo lo la que veo es que otra. la discusión en la batalla cultural que da el gobierno nacional, que dan los Agustín Laje, etcétera, es que el Estado no tiene por qué estar para eso. Exacto. Que el Estado no tiene por qué. El discurso sobre la ESI, que es, o sobre el libro Come Tierra, que es un libro como la otra vez que lo vimos con Fede Marcelli, ¿cómo se llama? Un tipo que Bacinelli o algo así. un tipo que estuvo con Tenenbaum diciendo que El cura. era pornografía Literaria. una cosa por el estilo. Hay un nivel de convencimiento de estos tipos planteando que la vasectomía destruye la familia, o bueno, ya ni hablar, en cualquier momento ya debe haber gente planteando que no hay que usar más preservativo, Sí, qué sí. sé yo. Bueno, pará, hay todo Entonces, un tema. ¿qué es que cómo me justamente paro apelo. yo para dar esa discusión en un terreno tan pantanoso, ¿no? Porque es un terreno jodido el que te proponen. Sí, totalmente. O sea, como que no hay mucha regla de juego en el terreno que están proponiendo. Es que Y no bueno, hay volviendo a esto reglas de la de juego. ultraderecha. No hay reglas Es no como hay la reglas de MMA, juego. no sé cómo se llama ese tipo de peleas que hacen. NMA, sí. Sí. Que se Vale pegan, todo. vale, La se UFC. pegan en el piso. Es Sí. decir, no es boxeo, ¿viste? Que si te caes te tenés que esperar. No, es como. Vale cualquier cosa. Además, en nombre Exactamente. del respeto y la ampliación de las libertades, porque antes de venir acá estaba escuchando un recortecito de Sturzenegger, cansado de que le cuestionen el proyecto de reforma laboral y pidiendo por favor que esperen a que salga escrito, pero cada restricción de derechos que implementan a través de proyectos que mandan al Congreso Nacional, la verdad es que de Casa Rosada no sale otra cosa que no sea restringir libertades, todo lo contrario a lo que ellos plantean como proyecto de ampliación del De uso de la libertad. libertad individual. Y la verdad es que yo no sé dónde va a quedar el artículo 19 de nuestra Constitución si seguimos así. Y lo tenemos que pensar, y no es tan difícil. Hoy, así como tenés un celular, porque la gente a veces me dice, ay, vos porque estudiás, porque trabajás en el Poder Judicial, no, chicos, todos, así como Tenemos accedemos acceso. a Instagram, a Facebook, a Snapchat y a TikTok, pones en cualquier buscador Constitución Nacional Y lo y encontrás. podés... No, pero en serio no es por hacer docencia ni por bajar línea, pero mucha gente antes de ayer empezó a leer la Constitución de la provincia para ver qué va a pasar el año que viene si vamos a una modificación de nuestra Constitución. Y a lo mejor hace 20 años que estaba acá y no tenía ni idea que teníamos una Constitución provincial. Y esto sucede. Sí. Ujú. Bueno, la gente también quiere laburar y volver a Y la comer un casa asado. y comer un asado, qué sé yo. Nos tenemos que quedar sin tiempo, pero... Yo también lo hago, no dejo de hacerlo. Miren, como asado. Y quiero Voy a garantizar que hace marchas. muy bueno. Quiero garantizar que Majo hace muy buenos asados. Me interesa preguntarle a Silvia, porque lo hablamos antes del aire, me planteaba su preocupación por la posibilidad de que se insista de alguna manera o que se trate lo que tiene que ver con la ley Benicio en el día de hoy. Hoy es uno de esos días, Hoy en la es uno de legislatura. esos días en la legislatura, porque se va a tratar también la ley de salmoneras, pero bueno, no es un tema que nos convoca hoy, digamos, no es que no me convoca. Ya porque le van a hace- encontrar una comisión en el próximo encuentro provincial de mujeres, no me cabe la menor le- duda. Estuvo. ¿Sobre cuidado salmoneras? del medio ambiente, Sí, sí, claro. por Estuvo medio supuesto. ambiente. Sí. ¿viste? Bueno, También. nosotros cuando sale la ley Benicio, digamos, hay una mesa de parto respetado. Sí. Digo, hay una mesa que está conformada por varias organizaciones en la que pensamos la forma en que un parto sea respetado. No te voy a contar toda la historia de cómo nace esta mesa para no hacerla más larga. Sí. Cuando sale la ley Benicio, una de las integrantes, digamos, se alarma por esto, porque la verdad que yo no soy abogada, digo, me lo explicaron abogadas, no quiero plantear algo que digamos, arrogarme algo que no es, pero digo, la ley Benicio, que surge a raíz de un
De un caso, sí, de un una caso, familia de una familia que quería anotarlo. quiso registrar, anotarlo en el registro civil. El registro civil inscribe personas vivas. Yo no quiero ser cruel, digo, creo que lo hablamos fuera del aire. Sí, Yo sí. entiendo absolutamente No se trata el de eso, dolor de una persona gestante que pierde un embarazo, sea en el mes que sea. El dolor no puedo imaginarlo, pero puedo entenderlo. Y que quiera hacer su duelo, que lo quiera hacer como pueda. Hay mujeres que deciden que sí, hay mujeres que no. Pero la ley Benicio lo que plantea es un registro en el registro civil. El registro civil anota personas vivas, porque además inscribir a una persona en el registro civil da derechos que no puede tener un ser que no nació vivo. Entonces desde la mesa trabajamos. Primero trabajamos para vetar 4 artículos de la ley, no la ley completa. Eso no se trató nunca en la legislatura. Sabemos que hoy no se van a tratar, por lo menos Claro, es lo porque que hay nos que recordar que el dijeron. Ejecutivo vetó, no sé, creo que El parcialmente. Ejecutivo vetó parcialmente. Una de las cosas Y el era veto esa. todavía se tiene que tratar. Se tiene que tratar. Una actividad profusa la de la legislatura. Han Sí. laburado este año en una cosa Ardua. Y lo que nos enteramos ayer es que van a presentar un proyecto, digamos, que se adecue un poco, pero que se puede hacer algún tipo de registro en el registro civil. Nosotras desde la mesa de parte lo que habíamos propuesto es que sí se dé un certificado, si es lo que necesita la familia, porque otra de las aberraciones de la ley Benicio era que podía inscribirlo no solo la persona gestante, el padre, los abuelos. Entonces nos pusimos Sí. a pensar y dijimos, una mujer se hace un aborto en el marco de la ley que tenemos, Sí, pero su pareja está o en los contra. está en contra, o los padres de la pareja, Ujú. entonces lo pueden ir a inscribir. Y bueno. Y eso es absolutamente en contra del deseo de la mujer. Claro. Entonces, Que lo concibió. por eso es que estábamos en contra. No es porque también nos tildaron a las feministas, para variar, digamos. Una más. Una más. Sí. Tenemos cuero. Nos tildaron como que no respetábamos el duelo. Y es mentira, nosotras respetamos, si hay que acompañar, acompañamos, lo Acompañan. entendemos. Eso es real porque hemos Acompañamos estado- en lo que fuera, digamos, porque nos ha tocado acompañar. A todas las feministas nos ha tocado acompañar alguna situación. Ujú. Pero bueno, vamos a ver qué sale hoy en la ardua sesión de la legislatura. Bueno, para cerrar, porque estamos ya pasadísimos, ¿no? Yes. Por ahí me gustaría ir prácticamente sobre ese caso particular en donde hay hoy escuchando, o tal vez las escuchen después en YouTube, chicas que se cruzan con varones hoy en día y en la charla surgen cosas, esta duda de no, pero vos, si te metes en te metes en un lío, de no querer enfrentar, de no querer denunciar también a un violento, de no querer o de no poder percibirlo. Por ahí hoy también en esto que hablaba Gonza, en donde es constante esto de querer meterse en las redes y decir, no, pero ustedes tienen que seguir dando hijos, ustedes tienen que volver a la familia, y en realidad nunca nos fuimos de la familia, al contrario, vivimos más en la familia que nunca. Sí. Y de repente eso se genera como una imagen difusa, y es esa misma piba que por ahí después es la que comenta, están haciendo mierda todo. O sea, por su culpa hoy me están cagando a palos, o por su culpa, nos dicen, en general, no consigo trabajo, o estoy con un sueldo menor al de, o sea, tengo que estar con un flaco porque no tengo un sueldo digno. Mira, ayer hablaba con una compañera Por ahí como para resolver, como para algo por ahí motivador en donde Ayer y un lugar a hablaba donde sepan a dónde acudir. con una compañera judicial de Río Grande que trabaja en un juzgado laboral y me contaba el caso de una choferesa de la línea de ómnibus de Río Grande. Ujú. Y lo que la compañera como trabajadora planteó de la necesidad, por ejemplo, de tener alguna parada intermedia entre que empieza el recorrido y termina, porque si no la compañera tenía que ir a trabajar con pañales, porque había empezado a sufrir de incontinencia, porque los trayectos son largos, era algo que los varones no se lo habían cuestionado. Y tenían problemas. Después se dieron cuenta que los compañeros tenían también. problemas de riñones, Ah. Claro. tenían problemas
Infecciones. Porque se pasaban horas arriba del colectivo sin estar bien hidratados y sin poder tener un lugar en el camino, más allá de que ellos decían, bueno, donde hay campo yo bajo y me meto atrás de un arbolito y lo resuelvo. Claro, la mujer La no puede hacer compañera no eso. podía. La higiene íntima femenina relacionada con nuestro periodo, son cosas que nos diferencian. Hay que ir a cambiarte. Y ella no se fue a trabajar de choferesa porque, bueno, se tropezó con el escalón de un colectivo. Soñó toda su vida con serlo, pero Mirá. se dio cuenta que ese sistema no estaba adaptado para las necesidades de un cuerpo menstruante. Claro. Entonces, ¿nos pasamos 3 pueblos o estamos visibilizando que hay tratos inhumanos en un montón de espacios laborales? A veces también visibilizamos en espacios de militancia las cosas que nos suceden. Denunciamos lo que pasa en nuestras casas, denunciamos lo que pasa en los establecimientos educativos, denunciamos lo que pasa con la salud pública. En eso nos pasamos Total. 3 pueblos y bueno, nos seguiremos pasando 5 pueblos más, porque es la realidad que nos atraviesa. Digo, si lo podemos ver desde esa perspectiva, la verdad es que yo hace 18 años atrás, cuando comencé mi maternidad, tenía que ir con un sacaleche al baño de mi laburo para poder extraerme leche para dejarle a mi hijo. Claro. Hoy es un sueño entrar al Poder Judicial y encontrar un lactario. ¿Cómo creen que fue ese camino? Hoy es un sueño. El otro día ayer estuve en el edificio Superior Tribunal de Justicia. No, eso es otro Wow, país. Qué lindo lugar. Bueno, Nadie- pero por ahí Rápidamente, para- no, antes de tu cierre, Rita Rivera manda mensaje y dice que cuestionar la IVE y el acceso a la vasectomía es un contrasentido a la libertad. Absolutamente. Exactamente. Nat, ¿querés cerrar con algo vos? Sí, quería agregar, bueno, a todo lo que compartieron las compañeras, me parece importante que la participación de las mujeres en los distintos ámbitos transforma las cosas. ¿Sí? Yo pensando en esta chica que por ahí puede decir, por culpa de las feministas me están violentando, o atribuirnos la responsabilidad de una violencia que no generamos nosotras y que venimos arrastrando como humanidad hace muchísimos años a lo largo de toda nuestra historia. Es importante que sepan que cuando las mujeres estamos en los espacios las cosas se transforman. Esto que decía Majo hace un rato, lo que decía Sil con respecto a cuando nos llaman a debatir y cambian las cosas, podemos lograr muchísimo y seguramente con otro ojo, quizás los jóvenes, los varones sobre todas las cosas, si pudieran sentarse un poquito a reflexionar sobre cuáles son las imposiciones que han tenido a lo largo de su vida de lo que debe ser un varón, seguramente se darían cuenta que el feminismo viene justamente a cuestionar todo eso. ¿Por qué los varones no pueden llorar? ¿Por qué los varones tienen que ser proveedor? ¿Por qué los varones tienen que ser de una determinada manera? Tiene que ver con un sistema machista y patriarcal. Y el feminismo viene a deconstruir esto, no viene a imponer la superioridad de las mujeres sobre nadie, sino que al contrario, lo La que equidad. buscamos es una equidad real. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, a Muchas ustedes gracias por a invitarnos. ustedes. Estamos en contacto, por supuesto, y veremos qué pasa este No, fin y de semana. sabés que estaría bueno que además que se puedan comunicar con ustedes, con el delivery, que si alguna compañera o inclusive algún compañero del otro lado necesita comunicarse con nosotros, porfa, Natacha, las redes que no me acuerdo. Sí, la colectiva transfeminista de Ushuaia, también, bueno, están las colectivas de las 3 ciudades, de Río Grande y de Tolwyn, tienen sus redes sociales desde Instagram, y si no nos pueden escribir al correo del Encuentro Provincial TF, así que ahí Excelente. también nos van a encontrar. Muchas gracias. No, a A ustedes. ustedes. Gracias.